Cierra la grabación. Bien. Y bueno, si no, si hay alguna objeción en algún punto, me avisan y podemos no revelar el video. Bueno, voy a ir abriendo un poquito la presentación que armé, que es como una suerte de guía, simplemente para recordarnos un poquito dónde estamos parados con todo esto. Y después la idea es poder tener una conversación y que me puedan hacer las preguntas que tengan. Y bueno, en ese punto hacer un intercambio. Quizás, depende de cómo se dé la charla, quizás no es necesario que nos quedemos la hora entera, lo podemos ver según cómo se da la charla, pero no los quiero retener más de lo necesario. Bueno, a ver si estamos ahí. Ahí pueden ver mi pantalla. Perfecto. A ver si agranda un poquito. Bien. Bueno, ahora sí, la bienvenida oficial a este taller con los autores de resúmenes aceptados para este llamado 2024, edición número 5 de la revista ¿Cómo es lo que eres? Un poquito a modo de presentación y luego les voy a pedir hacer una ronda así nos conocemos todos los que estamos aquí. Pero bueno, en mi caso un poco para quienes no me conocen, mi nombre es Silvana Jury, yo soy investigadora asociada y en este momento también investigadora postdoctoral en el Instituto SARAS en Uruguay, que SARAS es una sigla que significa Instituto de Estudios sobre Resiliencia y Sostenibilidad de Latinoamérica. Entonces es un instituto con ese tipo de alcance y foco con estas temáticas. En mi postdoctorado estoy trabajando en vínculo directo con el Centro de Resiliencia de Estocolmo, que es parte de la Universidad de Estocolmo, en Suecia. Y en ese contexto estamos trabajando específicamente esta temática de territorios o quizás paisajes, ahí lo dejo un poquito amplio, gastronómicos. Y bueno, un poco desde una mirada desde cómo esto puede ser una palanca de cambio en el contexto de los sistemas alimentarios. Especialmente con el foco que planteamos en este número, que tiene que ver con la custodia de la vida, que ahora voy a ahondar un poquito más. Y esto es simplemente una presentación muy genérica. Yo vengo del campo del diseño, de formación y también de las artes plásticas, pero me he centrado en trabajar en la intersección con la ciencia de la sostenibilidad. Y hay un poco un trabajo bastante transdisciplinar, como lo es el campo de diseño de alimentos. Así que bueno, estamos en este contexto de los trabajos para la revista de la Red Latinoamericana de Diseños y Alimentos, que justamente tiene un enfoque muy amplio y de hecho da un espacio para converger muchos tipos de trabajos, no solo de investigación, sino también más artísticos y culturales y reflexiones sobre este mundo que está cruzado por muchas disciplinas y áreas. Y bueno, uno de los puntos clave, y por eso este llamado tiene mucho que ver con esto, es la idea de que el diseño de alimentos se compromete con los co-cuidados de los ecosistemas alimentarios a través de los sentipensactuares del diseño. Y esto no sé si ya lo habían escuchado, porque es algo que solemos comentar en este espacio de la red y en los encuentros, porque bueno, hay muchas palabritas ahí un poco jugando con algunos conceptos, que igual si quieren podemos luego charlar un poquito más. Y bueno, en este caso, en esta edición 2024, en el equipo editorial está, como siempre, Diana Urdinola, que es la editora en jefe de la revista. Yo estoy como editora invitada, aunque soy parte regular del comité científico. Y también estamos con Andrés Icard
y Pedro Reisig, que también son partes del equipo editorial, y con ellos es que llevamos adelante este número, más un equipo, como comenté, comité de revisores, comité científico y cultural, que van a estar trabajando en la revisión de los trabajos, sumados a otras personas, otros investigadores y expertos en las temáticas que vayan a proponer. Así que bueno, solamente para un repaso, este número tiene este título llamado Territorios gastronómicos, entramados que fomentan la custodia de la vida, y ya en el título aparecen estas palabras clave que son centrales, que nos interesa un poco como trabajar o tratar de un poco desarmar, deshilachar en los trabajos, y es algo que la idea es ver si ustedes, si les resuena con esto y si ven estos cruces posibles con esta temática, que bueno, de por sí ya hicieron sus propuestas alineadas con esto. Y bueno, un poco es esta idea de, nos interesa saber cómo es que estamos quizás codiseñando, trayendo esta idea que plantea mucho la red, y también entendiendo estos territorios gastronómicos, cómo usamos o cómo nos aproximamos a estos conceptos, cómo se está desarrollando en la práctica, con quiénes, de qué manera, en fin. Y bueno, este fue el planteo para este número. Ahora entro un poquito más en detalles. Quería comentarles, para que lo supieran, que ustedes están dentro de los 17 trabajos que fueron aceptados de las 24 propuestas de resúmenes que recibimos. Y ahí se ve el desglose, es más o menos un 70% que aceptamos en esta fase, y tenemos 14 trabajos de investigación y el resto en los otros tipos de formatos que tenemos: reflexión, ensayo visual, otros aportes, y en algún caso que no estaba todavía muy definido para qué lado iba a ir. Y aquí está la lista de todos estos trabajos en los que algunos de ustedes están aquí, que luego vamos a ver quiénes son. Pero bueno, una propuesta muy amplia, también con trabajos en diferentes idiomas, de diferentes partes del planeta, así que promete muchas contribuciones súper interesantes. Y bueno, de hecho ustedes ya recibieron en la comunicación inicial de aceptación algunos comentarios breves que compartimos desde el comité editorial sobre lo que vimos, a modo de recordatorios, lo que vimos que era interesante de cada trabajo, y también algunos recordatorios para asegurar que nos alineemos a la temática del llamado. Entonces, voy a terminar de hacer este repaso con esta parte y abro la conversación. Entonces, quería destacar un poquito justamente cuáles eran estas líneas o cuáles eran estas preguntas centrales o temáticas centrales que nos interesan en este llamado, y así podemos a partir de esto ver qué dudas hay o cómo ven que sus trabajos se van a alinear o van a dialogar con estos puntos. Bueno, aquí voy a ir punto por punto. Uno de los aspectos era justamente ver cómo la gastronomía o la ancha cocina, porque nosotros en la red tenemos una mirada muy amplia de la gastronomía que incluso trasciende solo a los expertos, los típicos expertos del campo, y justamente se expande a abarcar todos los espacios o prácticas que tienen que ver con el hacer, el preparar la comida quizás, pero incluso más allá, trabajar alrededor de ella en cualquier ámbito, es decir, no solo profesional. Y una forma en la que nos referimos a esto es justamente, en vez de la alta, también la ancha cocina. Pero algo importante en este llamado es que, aunque estamos proponiendo este concepto como central, territorios gastronómicos, la idea de gastronomía acá está planteada para que sea definida, redefinida o problematizada, debatida. Entonces, en este sentido, no hay no estamos tratando de empujar que sea o que no sea.
gastronomía, sino justamente en todo caso debatir por qué sí o por qué no, o cómo lo entendemos, y ahí es donde aparece la riqueza de las miradas. Y bueno, una de las preguntas es cómo todo este espacio vinculado a los alimentos y su preparación y en fin todo lo que va alrededor pueden estar reproduciendo, manteniendo, sosteniendo o modelando, generando, modificando diferentes ecosistemas alimentarios, justamente tratando de asegurar la custodia de la vida. Y este es un concepto que, de nuevo, como estos conceptos se pueden definir de muchas maneras, pero la forma en la que está usado acá, en definitiva, tiene que ver con la salvaguarda de la vida como la red de vida en el planeta que en definitiva integra a los humanos y todo lo demás. Es decir, de alguna forma, separado en grandes categorías, todo lo social y todo lo natural, porque entendemos que, bueno, los humanos también son parte de la naturaleza. En este sentido, hay como una especie de red de vida o incluso la biosfera como la capa en donde se da la vida en el planeta. Y bueno, cómo se custodia esto desde la gastronomía o desde el espacio en donde trabajamos con la cocina y la comida. Otro aspecto que nos interesa es resaltar el tipo de ensamblajes o entramados en donde participa el diseño de alimentos y que esto puede tener que ver con prácticas, saberes, sabores que se dan en un espacio, en un paisaje o en un territorio, y no solo tierra, sino maritorio también. Eh, y bueno, y sus características, como decía antes, socioculturales y naturales. Estas dos dimensiones, o tres, o bueno, muchas más, siempre están presentes. Y bueno, justamente cómo todo esto está actuando en estos espacios y en qué forma, cómo está actuando, cómo está generando sinergias, nos estamos preguntando cosas en este espacio, cómo son esos entramados de elementos. También queremos saber justamente cómo se ve, por ejemplo, a los gastrónomos o los culinarios en el sentido de quizás los más expertos o los que no lo son tanto o no se autodefinen así, pero también a los diseñadores, los que se autodefinen así y los que no, y otro tipo de actores que estén participando en estos entramados y usando justamente a la alimentación o diferentes prácticas en torno a la alimentación como palancas de cambio en estas dimensiones sociales y naturales o en las relaciones humanos y naturaleza. De nuevo con este mismo interés del cuidado o la custodia de la vida. Y bueno, y la otra pregunta que nos cae como en este campo del diseño y alimentos es justamente, o quizás varias preguntas, ¿cómo es que se está codiseñando? ¿Quiénes están diseñando? ¿Qué es lo que se diseña o para qué se diseña? Y en definitiva, como una autorreflexión, cómo todo esto es relevante para el propio campo. ¿En qué sentido son aprendizajes importantes para este espacio de trabajo que es tan transdisciplinar? Voy a detener esta parte para luego volver a estos temitas, pero ahora sí quería un poco abrir, ahora sí, el espacio y hacerlo más interactivo y hacer un repaso de como una ronda de presentación muy breve para saber quiénes estamos aquí y podemos comenzar una conversación. ¿Les parece? Sí, bueno, de paso les doy la bienvenida, ya que estuvieron llegando algunas más mientras comenzamos. Eh, bueno, genial, Marina. Eh, Voy a comenzar y también quería recordarles a los que se sumaron o las que se sumaron ahora que estamos grabando la reunión y si tienen algún problema con esto, me avisan. Si no, lo vamos a compartir con quienes no pudieron participar. Bueno, quizás empiezo por mi pantalla con Susana, con el primer cuadrito. ¿Qué tal? ¿Qué Muy tal? buenos días a todas, la mayoría, y a Prieto, un gusto.
Yo soy Susana del Carmen Boló Martínez, junto con mi colega Paulina Aybar. Estamos aquí en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en México, en el sur. Y pues enviamos una contribución que tiene que ver con la elaboración de un platillo tradicional que se llama shishpola. Bueno, no sé qué más agregar para ser Sí, breve. perfecto. Creo que ese tipo de presentación es Ah, genial para Solo mencionar, perdón, que somos docentes de la licenciatura en gastronomía. Ah, Aunque yo soy nutrióloga y mi colega es gastrónoma. perfecto. Muy bien, genial, Susana, muchas gracias. Sigo por mi pantalla, les voy a estar diciendo. Pietro, ¿está bien con el español? Eh, puedo intentar, pero si voy a hablar en inglés, está bien también. Bien. Vale, okay. I'm just so I'm going to speak in English. It's a pleasure to be here. Nice to meet you all. Um, I'm I'm from Italy. I work at the University of Gastronomic Sciences in Piedmont. I'm currently doing a PhD in eco-gastronomy, and I'm also working for the Italian government at the moment. And my article is going to be on the possibility to reevaluate the Italian gas, basically the Italian cuisine that was born in the diaspora, because right now the Italian government is trying to implement the roots tourism, so trying to be in contact with the tourists that comes from abroad and that have Italian origin. And I'm going to try to see how there are connections between the diaspora cuisine and the diaspora and the Italian cuisine, basically, from of course an ecological point of view as well. Ujú. Thank Perfecto. you. Muchas gracias, Pietro, y gracias por la paciencia en seguir la reunión en español. I can also help answer any questions in English if you have any. Bueno, continuamos. Sigo con Marianela. Estás en mudo. Estoy muteada. Bueno, mi nombre es Marianela Rorte, soy de Argentina, de la provincia de San Juan. Y bueno, un gusto conocerlos a todos. Yo vengo del campo de la economía social y solidaria. Eh, eh, Economía social, solidaria, popular y feminista, que es una forma particular de la economía social en Argentina y en el Cono Sur más que nada. Eh, y bueno, trabajo, digamos, con productoras, artesanas, desde la extensión universitaria y, digamos, con mi trabajo también, que ahora me equivoqué, entré con la otra cuenta, trabajo en una subárea de Cáritas Argentina que tiene que ver con la economía social y solidaria, y como docente también. La propuesta que traigo es un artículo de reflexión que tiene que ver con, digamos, integrar el diseño y alimentos a la visión de la economía social y solidaria, utilizando una herramienta, no es nada nuevo, ¿no? Pero utilizando las herramientas de las metodologías participativas para lograr, digamos, la participación de los actores de los territorios para la reproducción de la vida. Eso. Perfecto, muchas gracias, Marianela. Sí, voy a seguir con Rosario y de nuevo resaltar que si alguien que no tiene el español como primer idioma tiene preguntas o necesita que aclare algo, me lo hacen saber y puedo aclarar. Bueno, hola a todos. Yo soy Rosario Sorondo, soy de Uruguay. Yo doy clases en la Escuela del Centro de Diseño Textil y Industrial. Soy profesora de Marketing y Gestión de Proyectos. Mi carrera es licenciatura en Administración y, bueno, especialización en Marketing.
Y bueno, yo estoy cursando un doctorado, en realidad ya estoy haciendo la tesis en Ciencias Sociales y Empresariales en Argentina. Y bueno, siempre Uruguay está recibiendo mucha migración no fronteriza a la cual no estamos acostumbrados desde el 2015. Y yo siempre decía, bueno, a mis estudiantes, chicas de diseño, de textil, bueno, está modificando, va a modificar la moda, porque bueno, estamos teniendo mucha influencia de República Dominicana, venezolanos, peruanos, y bueno, en realidad yo quería investigar todo, cómo vamos a modificar la cultura, y mi tutora me dice, no puedes abarcar todo. Entonces empecé a trabajar hace 3 años en mi tesis doctoral, pero terminarla pronto, sobre la influencia de estas nuevas migraciones. Me enfoqué en venezolanos y peruanos en la oferta gastronómica. Elegí esto porque, bueno, venezolanos tenemos mucha influencia y peruanos no solo la influencia, sino tenemos la globalización. Y bueno, y esto me surge a mí, pues yo estudié una maestría en España y viví con venezolanos y cuando volvía hablaba de las arepas, de esto y lo otro, y en Uruguay decía, ¿qué es eso? Y hoy en los supermercados ya tenemos todo y hay lugares gastronómicos. Entonces, bueno, el artículo se trata un poco de eso, del codiseño gastronómico que se está dando en Uruguay y cómo vamos a codiseñar juntos entre estas migraciones que traen su cultura y la que nosotros traemos, porque no es que las dejen. Y bueno, se trata un poco de eso. Perfecto, muchas gracias. No sé si tienen dudas. Creo que van a surgir varias dudas sobre los temas, pero va a ser interesante charlarlas cuando podamos leer los artículos. Bueno, sigo con Catalina. Hola, muchas gracias primero. Yo soy de Argentina, em, estoy hace unos años viviendo afuera y lo que presentamos acá, estamos un poco en duda si va a ser un ensayo visual o un texto, un paper, digamos, del trabajo de investigación. En realidad son varios trabajos de investigación como entramados, en donde lo más central fue el trabajo de estudiantes de diseño con personas de comunidades indígenas del norte de Argentina. Y una de las líneas que se trabajaron distintas líneas, y una fue el tema de alimentos y de nutrición, haciendo relevamientos de comidas tradicionales de la zona del Chaco salteño, trabajando sobre todo con la comunidad Wichi. Así que bueno, fue muy interesante. Hicimos como dos proyectos fuertes, uno más de relevamiento junto con algunas familias de la comunidad y otro fue junto con el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Argentina. Hicimos algunos videos en idioma wichí, con subtítulos en español para difusión en redes. Así que bueno, son como dos exploraciones que queremos contar un poco vinculadas con el tema del territorio y de la alimentación. Junto con dos profesoras de Buenos Aires que hoy no están acá, pero lo vamos a presentar las tres, con Malena Pacín y Lorena Leonhardt. Perfecto, muchas gracias, Catalina. Seguimos la ronda. Sara. Yes, good evening. I'm going to speak in English as well, if it's okay, but I understand Spanish since it's close to Italian. I come from Turin, from Politecnico di Torino. I am a designer and a sociologist, and I will present a paper with two colleagues about our the food design lab that was born into our university, and our research group is featured to have a participatory approach in our processes. So we developed food design lab, which is a pop-up lab. So we kind of open up and happen when everywhere it's needed. Then this enables us to create to foster a new relationship with the design of food and food processes involving the various stakeholders and happening locally. It enables another dimension of the project and to reach the aim.
Great, thank you. Gracias, Sara. Y de nuevo, gracias por la paciencia con el español. Seguimos, Adriana. Hola, buenas tardes. Les estoy hablando desde Colombia. Soy diseñadora gráfica. Tuve la alegría de estudiar mi maestría y mi doctorado en diseño en Brasil. Y en ese momento me encuentro haciendo mi postdoctorado. Me gané una convocatoria con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de aquí de Colombia. Y tengo un proyecto que arrancó el noviembre pasado y va hasta noviembre, son 12 meses. Y nuestro propósito era co-crear una maleta didáctica. Fue mi tema de investigación del doctorado, las maletas didácticas desde el diseño. Y vamos a crear una maleta didáctica de plantas alimenticias nativas no convencionales. Son unas plantas que son alimenticias, pero que su característica de ser no convencionales que no, son poco conocidas, no están en los supermercados. Muchas veces se creen que son malezas, entonces no se conoce su potencial alimenticio. Y una de las razones pues, de haber ganado en esta convocatoria de MinCiencias era el hecho de que queríamos era ciencia para la paz, y siempre hablamos pues de que cómo se podía combatir, cómo se podía hablar de paz si todavía había hambre en un país, pues digamos en vía de desarrollo como Colombia. Entonces me vinculé yo con el Jardín Botánico del Quindío, una joven investigadora que es licenciada en biología, y yo pues que soy diseñadora gráfica. Para nuestro público objetivo son las mujeres del mercado campesino de Calarcá, es el lugar, la ciudad donde está el Jardín Botánico, y ya hemos venido trabajando con ellas pues desde noviembre, talleres de sensibilización, de conocer estas plantas. Tenemos pues un listado que ha ido variando, es un proyecto vivo, es un proyecto social, entonces el listado ha ido cambiando. Y en algún momento pues sacábamos algunas plantas, y en este momento estamos más bien como que todas vamos sumando en vez de restar, para hacer justamente pues como un inventario de esas plantas alimenticias nativas, no convencionales. Como trabajamos con el Jardín Botánico, nuestro énfasis es que sean nativas. Hay una sigla pues que son las plantas alimenticias no convencionales, que justamente surge allí en Brasil también, conocidas como PANC. Las nuestras son PANC con doble N, pero porque ese es nuestro filtro, ¿no? Que sean nativas, pues por lo que el Jardín Botánico busca es que se refuercen estas plantas en el contexto pues, de aquí del Quindío, que es donde yo vivo, pero posteriormente pues la idea es ampliar el proyecto. Entonces lo que yo intento es, en el momento de presentar el artículo, es poderles contar hasta dónde va el proyecto, dónde hemos llegado, y aspiraría yo poder también acompañarlos en Cuenca en octubre, que ya para ese momento estaríamos en los últimos días del proyecto. Entonces contarles, ojalá en una ponencia, en qué terminó el proyecto, cómo quedaron esas maletas, de pronto pues para cuando se cierre la convocatoria de los artículos, pues de pronto no esté terminadas las maletas didácticas, pero de pronto sí para octubre cuando estemos en Cuenca. Genial, muchas gracias, Adriana. Y qué bueno que mencionas ya de antemano la posibilidad de ir a Cuenca, que luego les voy a estar comentando un poquito más. Y Marina, si podés hablar. Hi, voy a hablar en inglés. Sí. Okay. Sorry, because I was driving to take my daughter at school. And first of all, I'm very happy with this opportunity, because some time ago, we didn't have many periodics to publish interdisciplinary researchers with food as an object. So I'm very happy with this. I'm very curious about all of your papers. And my research is in Ribeiras Valley, is a region in Brazil, in southern part of Brazil,
where there are a lot of traditional communities such as caiçaras, quilombolas, indigenous peoples, and we researched about their food systems and traditional, typical, how the traditional and typical food it's related to sustainability and to resilience attributes. And I think that's this is the focus of our paper. And I lost you? No, we're here, we can hear you. No. I think that's it for a moment. Okay, great, thank you. Gracias, Marina. Estuvo muy claro, así que creo que entendimos. Bueno, como ven, las propuestas son muy variadas, hay algunas que tienen varios puntos en común, como escuchábamos ahora, varias que trabajan con comunidades locales, indígenas, tradicionales, otras más para el lado de migrantes, diásporas, conocimientos locales, especies nativas y demás, o procesos colectivos, participativos, es decir, hay mucha alineación en lo que se está proponiendo y nos pareció con las propuestas que enviaron es que, como decía, prometían aportes muy interesantes que justamente parecían poder dialogar muy bien con este concepto y esta idea y cada uno de ustedes, cada una lo entendió de alguna manera y hizo la propuesta desde ese ángulo. Ahora lo que quiero hacer es abrir el espacio para que pregunten dudas que tengan, curiosidades, cosas que no estén claras. Y especialmente un punto de partida puede ser aquellos comentarios que recibieron a partir de sus propias propuestas. Creo que hubo un denominador común y no era necesariamente una falla en el sentido de una falta en las propuestas, sino más bien desde nuestro lado un recordatorio de no olvidar, debatir quizás por qué se vincula con estos conceptos o no, o también cómo esto tiene que ver con el campo de food design o diseño y alimentos, o qué aprendizajes quedan para ese espacio. Eran como dos puntos. Un tercer punto, que sea también explícito el vínculo entre todos los sistemas unidos, no solo lo social, sino también cómo se vincula con los sistemas naturales, con el medio ambiente, los ecosistemas como propiamente dichos. Y entonces justamente no dejar de lado ninguna dimensión. Y esto es particularmente porque este concepto de custodia de la vida y de territorios o paisajes gastronómicos trae de por sí una idea de las formas en las que se cuida la vida en el gestionar, preservar, revalorizar, todo lo que de hecho es local y que es parte de esa trama de la vida en definitiva. Es un poco como fomentamos estas buenas relaciones entre tanto humanos y naturaleza de alguna forma. Entonces, bueno, quería abrir el espacio para sus preguntas, comentarios. En principio en la parte temática, porque luego les voy a recordar las cuestiones más formales. Susana, sí. Muchas gracias. Sí, quizás no mencioné también brevemente que la propuesta que nosotros enviamos es una investigación cualitativa que busca recuperar la práctica de la elaboración de un platillo tradicional
hecho por cocineras tradicionales, que aquí se denominan comideras. Ellas mismas se autonombran como comideras. Y entre las observaciones que nos enviaron, era justamente el campo del diseño y alimentos. Y quizás quisiera preguntarte si lo estoy comprendiendo bien. Es como justamente cómo ellas han pues aprendido justamente esta técnica de elaboración de platillo y cómo no solo lo han resguardado, sino que a la vez han colocado una forma de prepararlo. Es decir, ellos están diseñando de alguna manera este platillo, sin embargo, recuperan todo estos conocimientos previos. En la parte de la recuperación de los ecosistemas, a mí me queda clarísimo porque justamente muchos de los ingredientes que ellos utilizan, pues son locales, no todos, pero algunos son del sistema Milpa, que es tradicional de esta región nuestra, y por supuesto que sí hay un sentido biocultural en esta relación de las cocineras y de lo que ocupan incluso, ¿no? Pero nos quedó esta duda justamente sobre, tal vez no sabemos bien qué es lo que tenemos que enriquecer o analizar en este que nos señalan el campo del diseño y alimentación. Más que nada el diseño es lo que nosotras no terminamos de comprender, qué es lo que deberíamos ampliar. Bien, Gracias. sí, no, gracias a vos por hacer esta consulta. De hecho, quizás alguien más tiene una consulta similar. En muchos casos, cuando destacamos esta pregunta de cómo se vincula el trabajo con el campo del diseño y alimentos, tiene que ver, quizás parte tiene que ver con una mirada más disciplinar, si le queremos llamar, como una reflexión de el diseño y alimentos es un campo de estudio emergente, bueno, que ahora ya está bastante establecido, pero es un campo transdisciplinar que está nutrido por muchas miradas muy diferentes desde muchas disciplinas y más allá de las disciplinas académicas. Entonces, es un espacio de conocimiento muy, muy diverso. Sin embargo, tenemos algunas formas o cada uno de nosotros nos ubicamos en ese espacio de alguna manera. Entonces, algo que es interesante hacer, y esto es más en los autores más académicos que les toca hacer un poco más este tipo de reflexión, es cómo entienden el campo o casi que por qué les pareció adecuado este llamado ubicado en ese espacio, cómo se alinea con el trabajo que están haciendo cuando participan personas con muchas perspectivas diferentes. Eso es uno de los niveles, que eso es muy común en cualquier campo. ¿Cuál es el vínculo que tiene con el propio campo? Pero el otro nivel más profundo que también es interesante a desarrollar es esta reflexión que un poco empezabas a hacer, Susana, de que son las cocineras las que en definitiva están diseñando. Entonces, ellas son las diseñadoras y hacer esta reflexión en el artículo es algo que es de mucho interés y es un debate constante que tenemos en este espacio. ¿Quiénes son los que diseñan y por qué diseñan y qué diseñan? Entonces, eso es parte de los debates que siempre tenemos y es muy adecuada la reflexión para el artículo. Sí, genial. ¿Alguien más que quiera? O incluso si se sienten más cómodos escribiendo una pregunta, también lo puedo tomar desde el chat. Yo voy a hacer, Sí. más que pregunta, no sé, es una una reflexión en voz alta. Cuando, digamos, las notas de la devolución de el resumen pedían de algún modo ampliar los aspectos del territorio o paisaje, digamos. ¿A qué te referís con paisaje gastronómico?
Bien, sí, esa es más una pregunta conceptual. Bueno, Claro, pero yo lo pienso de un modo, pero quiero saber si es como lo pienso o no. bueno, en un momento yo usé las dos palabras, paisaje y territorio, que en inglés es un poquito diferente, aunque hay palabras para las dos, landscape y territory, Claro. porque bueno, tienen connotaciones un poco diferentes, aunque en algunas instancias se usan de forma parecida. La razón por la que en definitiva estamos abiertos a usar uno u otro es porque a veces hay preferencias conceptuales o de alineación según qué tipo de mirada o teoría se esté usando, y justamente para no reducir a una sola Bien. idea o concepto. Y los paralelismos que tienen los dos conceptos es que destacan que estos sistemas, estas prácticas, estas relaciones suceden en un espacio en particular, que es un espacio físico, en principio. Y físico porque es en un espacio natural, porque estos alimentos y las culturas que existen y las prácticas que existen alrededor de ellas existen en el mundo real, salen de la tierra o del agua o lo que sea, y es tangible. Y las características de ese espacio son centrales, porque los ecosistemas y el clima y todas las condiciones determinan muchas cosas. Pero también, entonces, en ese sentido, quizás territorio en algunos puntos equivale un poco más a eso de un poco más tangible y material. Y la idea de paisaje ampliaría un poquito más, al menos desde algunas miradas, a cuestiones más simbólicas. El paisaje como construido, como una idea más Ah, social y cultural, y que también tiene que ver con aspectos estéticos, porque todos los paisajes están transformados. Y de hecho, en cada espacio, en cada uno de estos territorios o paisajes, no importa el término que usemos, hay una gestión, una cogestión y coevolución de humanos con, por decirlo sencillamente, la tierra para producir estos alimentos y esos platos. Entonces, esa relación es central y pasa por aspectos materiales, naturales, pero también sociales, culturales. El término que decidan usar, si se sienten más cómodos con uno u otro, está bien. Lo que es importante es, siempre al usar alguno, quizás explicar por qué uno. o referenciar Sí, para poder, claro, porque desde la perspectiva desde donde abordamos, digamos, se abordan los trabajos desde la economía social, tiene que ver más territorio como una construcción social, como lo que vos hablas, que es paisaje. No tanto espacio geográfico, sino una construcción social, con sí. actores y con diferentes dimensiones que se entretocan o no, y bueno, bien, ahora entiendo. Pero eso es interesante porque hay muchas formas de definirlo y según Claro, qué teoría o qué referencia. ¿desde dónde? Exacto, pero es interesante Bien, ver eso mismo, incluso entender para nosotros como una mirada un poco más amplia de lo que va a estar surgiendo en el número, en qué sentido este concepto resuena con ustedes y con los trabajos o no, eh, bien, y qué conceptos y por qué usamos uno u otro. buenísimo. Bueno, gracias. ¿Tienen otras dudas? Si quieren puedo, si no tienen ninguna hora, puedo pasar a recordarles los aspectos formales. Así repasamos eso. Bien, bueno, genial. Bueno, como no sé si saben, algunos saben y otros no saben, bueno, en esta etapa
lo que nos queda para adelante es la recepción del trabajo final, que va a ser la versión que va a ser enviada a revisión, y las revisiones son doble ciego, es decir, yo voy a estar encargada de gestionar el flujo de los trabajos, pero enviándolos a revisores que no van a saber quiénes enviaron los trabajos. Ustedes tampoco van a saber quiénes hicieron las revisiones, y esto es para asegurar que el proceso sea lo más justo que podamos. Pero yo sí voy a estar viendo todo el proceso, y por eso ya es bueno conocernos. Pensando también que vamos a estar interactuando por los meses que vienen para adelante. Entonces, bueno, lo importante que deben saber para la preparación del trabajo para revisar. Nos tienen que enviar este trabajo vía email. La revista ahora está en un proceso de terminar de consolidarse en una plataforma online, pero esto todavía está en construcción y no lo estamos usando para la gestión de los trabajos. Así que yo voy a estar haciendo esto uno a uno, así que cuando estén en diálogo con nosotros, en definitiva, en la mayoría de los casos van a estar charlando conmigo. Igual se los voy a dejar claro firmando los mensajes. Bueno, el trabajo que necesitamos recibir es en un documento en formato de texto, Doc, Word u equivalente. Y es importante que tenga todos estos puntos básicos del trabajo: el título, los datos de los autores, ahora les voy a explicar algo más, un resumen que tiene que ser entre 200 y 250 palabras. El resumen ustedes ya lo generaron, pero muchas veces sucede que al terminar el trabajo es necesario actualizarlo, incluso más ahora que tuvieron feedback sobre esas propuestas. Y algo importante de los resúmenes es que van en 3 idiomas: español, portugués e inglés, y esto nos asegura también encontrar los revisores adecuados. Entonces, les pedimos hacer el esfuerzo de enviar en estos idiomas, al menos con traducciones automáticas para los idiomas que no manejan. Luego, hasta 5 palabras clave que también nos ayudan a categorizar el trabajo. Luego, el contenido del artículo total, texto e imágenes, y la bibliografía o referencias, que utilizamos el formato APA. Algo importante que les quería pedir en este caso, y no es excluyente si no llegan así los trabajos, necesitamos el formato de texto seguro, 100% necesitamos recibir esa versión. Y en esa versión les pedimos los datos de autores, porque yo me encargo de anonimizarlo y enviar una versión sin esos datos a los revisores. Pero si ustedes ya pueden enviar una versión PDF sin los datos de autores, bueno, agilizamos el proceso porque no tengo que hacerlo yo manualmente. Pero bueno, el requisito es el formato de texto editable. En este sentido de los requerimientos, ¿hay alguna consulta o duda? Sí, yo. Ujú. Sí. Sí. Si me permite, yo solo tenía duda de el extenso. ¿Hay algún número de cuartillas, páginas? Bueno, no hemos manejado en la revista un número máximo. Yo recomendaría que no sean demasiadas páginas o demasiadas palabras, en el sentido de que hay una especie de balance fino entre poner mucho contenido muy rico, que es importante, y que realmente se pueda comunicar y lo podamos leer sin que sea demasiado denso el trabajo. Y bueno, en general yo diría que unas 8.000 palabras es una cantidad bastante adecuada, 8.000, 9.000. Ya de cuando nos acercamos a 10.000 y de ahí para adelante, que empiezan a ser muchas páginas, como más de 15, ya empieza a ser bastante largo. Nosotros ahora en la revista no tenemos un número máximo, pero esos serían los números ideales.
¿Les parece bien? Por ahí puedo agregar a esa pregunta, que tenía Sí. la misma. Y en el caso de, ¿cómo se dice? De resúmenes visuales, o no sé cómo lo llaman ahora, si fuera, digamos, una presentación visual, ¿cuánto recomendás de poner en texto? En el caso de las propuestas visuales, no los Mm. artículos de, Ujú. de texto. Tenemos, esa es una buena pregunta que no tenía clara la respuesta. Tenemos referencias de otros ensayos visuales que se han publicado en la revista y lo ideal sería tomar esos ejemplos de base. En casi todos los números hay propuestas de ensayos visuales, así que quizás podemos chequear, incluso yo puedo abrir alguno ahora, pero como la mejor práctica sería ver un par y proponer algo que tenga un poco de ese lineamiento, porque es importante, por ejemplo, en los ensayos visuales, tener igualmente texto que apoya las imágenes. Las imágenes son muy poderosas y podemos usarlas, sabemos en nuestro campo que las usamos como un medio de comunicación importante, pero igual por sí solas a veces es difícil entender lo que se quiso decir y la riqueza de lo que se está presentando. Entonces hay un juego entre imagen y pie de imagen. Así que te diría, Catalina, ver esos ejemplos y si no lo podemos charlar, si se deciden por ese formato y querés terminar de definir mejor qué extensión, cómo, mejor, cómo abordarlo, lo podemos charlar. Dale. ¿Y un mínimo? ¿Sugerís algún mínimo para un paper? Decías Diría un poco el máximo, ¿no? 5.000 palabras 5.000 el mínimo. o 4.000, porque mucho menos de eso quizás no se logra un desarrollo, eh, al menos para poder contar toda una historia. Pero bueno, en la misma línea, a veces lo que ya está publicado en la revista es una buena referencia. Quizás en el último número, que, que ya, vamos, el último número, el número 4, ya viene de varios años de experiencia en el desarrollo de la revista y tiene ya un formato mucho más consolidado. Es una lástima que no pudo estar Diana, que es la editora en jefa, que es la que puede responder mucho mejor esas preguntas. Gracias, Yo Emanuel. solo a aportar, que me pareció que en el número 3 estuve viendo, había un ensayo y tenía solo por foto un párrafo, pero no recuerdo. Por eso, si querés, y creo que en la página se pueden bajar los PDF. Sí, en la página de Cómo es lo que eres. Sí, creo que en la mayoría de los casos, en el formato que más estamos usando es que sí hay un párrafo por cada imagen, que como mínimo funcione como pie de imagen o un poquito más extenso. ¿Alguna otra consulta? Perdón, yo solo me surgió la duda, es que revisé las pautas, pero no señala, por ejemplo, si debemos enviar el documento con un espaciado específico, con un margen específico, un tipo de letra. Pregunto nada más si requieres que lo enviemos de alguna forma especial. En esta fase no es necesario, es simplemente el artículo. Lo que estamos preparando es una plantilla, un archivo que puedan usar de base para presentar la versión final del artículo, porque esta en la primera etapa, siempre seguro hay una vuelta con feedback. No necesariamente este feedback va a incluir cambios radicales, pero suele haber ajustes y entonces siempre hay un envío siguiente del trabajo final. Y en ese vamos a trabajar una plantilla con el estilo que ya tiene la revista. Para este caso no es necesario mientras estén todos los puntos que están detallados aquí. Título, resumen, palabras clave y contenido. Eh, en relación a las imágenes, Ujú. ¿cuántas imágenes
porque no hay número. No sé cuántas imágenes pueden ir, En digamos, los se pueden artículos sumar. en general, Los artículos de reflexión, por ejemplo, que es el que tampoco está definido manejo. un mínimo o un Bien, máximo. En definitiva, puede ser 0, que ahora igual hago un comentario, 0 a, según la extensión de texto, que haya como una bien, especie de balance. Em, En algún caso, si hay interés de mostrar muchas imágenes para justamente poder mostrar un pantallazo más diverso, puede servir hacer una especie de mosaico que agrupe muchas imágenes, pero resolverlo como una imagen única. Eh, pero bueno, eso depende un poco del caso de lo que se quiere mostrar. Igual es algo que también se puede terminar de definir o afinar para la versión final. Lo que sí es importante es que hay una imagen que es clave en el artículo, ahí me fui, acá, que es la portada que se va a usar, porque cada artículo tiene una página donde va el título y hay una imagen de fondo. Entonces es bueno anticipar desde ya que el artículo va a requerir esta imagen. Entonces, como mínimo, no es 0, sino es una imagen. Una imagen que pueda ser mostrada grande en toda la página y con el título encima, que quizás se puede repetir en el artículo también, pero quizás no. Es algo que es bueno considerar. Quizás paso Bien, para... Sí, nosotros esa imagen de portada te la damos ya incluida en el artículo o la mandamos por separado. la portada va a venir después en la versión final, así que no se tienen que preocupar por eso ahora, en esta versión. Lo que sí, se los digo ahora para que lo tengan en cuenta, para que no sea una sorpresa más adelante. Ah, Quizás puedo comentar esta diapo que un poco explica las diferencias y también el proceso de las fechas que tenemos. Esto que les comentaba es cómo necesitamos el documento y el trabajo final para la etapa de revisión, la primera parte. Y esos archivos necesitamos recibirlos hasta o antes de o el 30 de junio. Es decir, tenemos un poco menos de 2 meses. Y vía email a este correo. Esto es lo que les comenté antes, el formato doc. Y luego nosotros vamos a encargarnos de hacer la revisión doble ciego y vamos a estar haciendo las devoluciones, que en definitiva hay 3 modos en los que puede estar un trabajo: rechazado en base a los comentarios de los revisores, que no suele ser el caso, pero puede pasar; aceptado con modificaciones, y ahí les vamos a hacer a determinar cuáles son las modificaciones necesarias; o aceptado sin modificaciones cuando estaba perfecto como estaba planteado. Y ahí es donde, al recibir esta comunicación, que va a ser el 19 de julio, desde esa fecha para adelante es la preparación del archivo final con la plantilla que les comentaba, cómo se va a ver, cómo va a quedar luego en la revista, y con las imágenes, incluyendo la portada. Así que ese es un poco el proceso de las fechas. Lo que nos queda ahora hasta el 30 de junio, luego la revisión y novedades el 19 de julio. Y luego ese archivo versión final para publicación necesitamos recibirlo hasta el 2 de agosto. Y ahí les vamos a recordar de nuevo cómo son estas características, pero es lo que está incluido acá, que detalla esto de la portada, bueno, los datos de los autores, que también les pedimos fotos, mínimos datos de contacto, y bueno, las imágenes con buena calidad para que se vean bien en la pantalla y mantengamos la calidad que venimos trabajando.
¿Esto ahora aclaró un poquito más? Perfecto. ¿Otras preguntas? Perdón, yo ahí Silvana, también. ah, Adriana, ¿sí? no, si vas a comentar es que pues del encuentro en Cuenca, Sí, ya que ibas hablando de las fechas, pues voy a sí, seguir esa línea de tiempo para hacerte una vez la pregunta. exacto. Y es lo último en realidad que tengo para contarles. Justamente, los trabajos que sean aceptados y se publiquen en la revista, de hecho, no solo quedan en la revista como es habitual y va a estar disponible en el sitio web, como pueden encontrar ahora todos los números anteriores, sino que también siempre tenemos un espacio, una sesión en cada encuentro de la red de diseño de alimentos, que cada año se da en un país diferente. Hay una sesión enfocada en la revista, la presentación de la revista. Allí hacemos una presentación bueno, es como el lanzamiento oficial de la revista. Invitamos a los autores y repasamos cuáles son los artículos y probablemente en esta instancia también tengamos un espacio de conversación sobre lo que ha surgido. El encuentro este año va a ser en Cuenca, en Ecuador, del 16 al 19 de octubre. Y esta es la imagen de la difusión que se está haciendo. Se va a ir comunicando más detalles sobre, sobre este encuentro, sobre la programación y demás, en el sitio web y en todos los canales de la red. Pero en definitiva, esto también es una confirmación de que el lanzamiento oficial de la revista es en este encuentro y va a ser híbrido, tanto presencial como virtual. Y que va a haber un espacio allí para poder un poco vernos nuevamente y conversar sobre lo que surgió de todo este trabajo, habiendo visto los trabajos de todos terminados. Mi idea es que podamos tener una sesión allí que sea rica de intercambio, de conocer los trabajos eh, que finalmente fueron parte de la revista. Así que es una invitación también a seguir de cerca y a quizás proyectar, participar si es que pueden. Y bueno, también vamos a comentar, desde la red se va a comentar más detalles sobre la participación virtual que se va a definir cómo va a ser, pero bueno, en principio presencial es seguro y alguna forma de interacción virtual también va a haber. Este es el fin de Gracias. la presentación. Muy bien. Así que bueno, eso es un poco lo que les quería comentar y de nuevo abro a ver si tienen comentarios o preguntas en este momento, pero por supuesto quedo a disposición para cualquier otra consulta de quién más en este proceso porque los voy a estar acompañando hasta que tengamos ese número listo. Gracias. Yo quería meter la cucharada, como diríamos aquí en Colombia, no sé si fue Susana o Marianela, porque ahora se me movieron las fotos, que hablaba del paisaje. Sí, Porque pues sí, sí. aquí en Colombia y justo en la región en la que yo estoy, tenemos la denominación de paisaje cultural cafetero por la UNESCO. Pues, de pronto podría ser un buen referente pues real. No conozco otros, lo confieso, pero no es ahorita mi foco, pero pues posiblemente también lo puedo nombrar ahí en el artículo. Pero dentro del el paisaje cultural cafetero hay un pedacito pues que es lo gastronómico, entonces podría ser un referente real pues de paisaje, del concepto del paisaje. Exacto. Sí, es muy bueno vincularlo a otros conceptos o conceptos que se estén utilizando en la región, porque también eso muchas veces indica cosas interesantes de por qué se usa un término u otro. Así que eso es muy bueno, me da mucha curiosidad luego leerlos. Y también, como dije, motivamos a que problematicen las ideas, que debatan lo que les parece que no funciona, porque no es
el foco temático es una especie de lente por el cual ver el trabajo que están haciendo, pero quizás funcione, quizás no, quizás en algunas cosas sí y en otras no. Y es bueno que eso quede plasmado porque así es como seguimos aprendiendo. Sí, yo voy a volver a hablar, qué pena. Por ejemplo, uno de la retroalimentación que ustedes me hacían era que fuera más detallado lo del proceso de co-creación, porque así es el nombre del proyecto. Y justo teníamos planeados 5 talleres y nos ha tocado hacer, ya ahorita el 17 de mayo, es un segundo taller adicional a los 5 pues, principales que habíamos planeado, porque ese proceso de co-creación no es tan fácil, les cuento porque de pronto les puede pasar. Imagínense que nuestro público objetivo son estas mujeres del mercado campesino, ¿cierto? Entonces, pues, por ser mujeres que de pronto no han pasado por una institución o por un proceso de formación formal, más bien llamémoslo así, ellas siempre que van al jardín, que ahí es donde dictamos los talleres, dicen, ay, vamos al curso. Y yo les digo, no, esto no es un curso, es un taller de co-creación. Entonces me ha tocado recurrir a varias cosas muy, muy emocionales, muy de aterrizar y decirles que ellas son un eslabón súper importante en todo este proceso porque ellas sienten que van allá, se sientan y quieren es recibir. Es que no, que el curso. Y va gente, ay, yo también vengo a participar del curso. Y yo digo, no, esto no es un curso, es un taller, es un proyecto de co-creación. Entonces es complejo hacerles entender a ellas que ellas hacen parte activa e importante en todo este proceso. Y cuál es la idea al final es que con estas maletas didácticas, pues que es una, pero vamos a hacer, si sale bien todo, 5 ejemplares, pues ellas van a ser las embajadoras que van a llevar a su territorio, a sus finquitas, a sus casas, van a llevar esa maleta y van a, no sé, a sacar el recetario y ponerse a preparar algo con amigas, o van a ir y mirar si tienen terreno, por ejemplo, qué otras plantas podrían cultivar, por ejemplo, allí. Entonces, ese ha sido nuestro talón de Aquiles y yo no he dejado como avanzar mucho los otros talleres que ya estaban fijos, porque yo veo que ese proceso de co-creación, hasta que ellas no sientan que definitivamente son la parte activa e importante del proceso, no, van a ser, podrían quedar, digamos, y lo he visto en otros proyectos, lo vi en mi doctorado, de maletas didácticas que quedan allí en el estante, muy lindas, pero no hay un proceso en el que realmente la persona sienta que ese material es suyo, que puede ir a sacarlo, que puede ir a generar esa difusión que necesita pues un material así, ¿no? En la biblioteca, un libro pues muy bonito, pero la idea es que con este material también que sea sacado de su sitio y utilizado. Sí, exacto. Y ese tipo de reflexión es muy rica, Adriana, para hacer. Es preguntarse sobre la práctica misma, como uno o una, como diseñador, como investigador, también va adaptando, vamos adaptando nuestras propias prácticas a los procesos, porque los procesos de codiseño o participativos o de investigación-acción son muy diferentes a otros tipos de procesos. Y quizás estaba pensando, Sara debe tener ejemplos similares o reflexiones similares con el lab. Y eso es muy rico. Y esos son los aprendizajes importantes para el campo de diseño y alimentos. Así que muy bienvenidos. So also, Sarah and Pietro, if you have any questions or if you need any clarification or anything after this, you can just email me and I'm happy to answer any questions. I'll just say thank you very much. I think it was very, very clear. And also the comment that you guys sent me in particular, it was definitely a beautiful suggestion. And I guess it's, you know, what came out of the meeting today, and this concept of territorios and landscape are also very useful for the reflection that I'm trying to bring within the revista. So I hope I got it in the right way, and but for sure I keep this in mind, and definitely I'll send you an email as soon as I can figure out if I'm doing it in the right way. Mm-hmm. Thank you anyways.
Perfect. No, thank you. Thank you for me as well. It was really useful and everything seems clear. So now it's about to start the work and to see if also writing it remains clear. Perfect. Bien, y creo que algo interesante también es que ustedes sepan qué trabajos se están escribiendo para que vean que sí hay muchas conexiones. Y bueno, hay más curiosidad por conocer los trabajos finales, ¿no? Así que, genial. Bueno, si no hay otras preguntas, voy a terminar la grabación en este momento.